alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Puede tomar su lugar esta mañana. Gloria a Dios. Estamos contentos y agradecidos con el Señor, hermano, porque nos permite adorar y bendecir su nombre. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? Gracias a Dios por esa libertad. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Sabe que Cristo viene pronto? ¿Amén? ¿Sabe? Llevo un poquito más de 5 años predicando a Jesucristo. Es muy poquito tiempo y me faltan muchas cosas por aprender. Pero ha sido para mí una pasión enorme servir a Jesucristo. Amén. No hay nada más que me llene de adrenalina en las venas que decir que Cristo vive. Aleluya. Que decir que Dios es poderoso. Ocupo el 7º lugar en mi familia y soy de la ciudad de Gutiérrez, Zamora, Veracruz. Allá en una comunidad que se llama Plan de Altamirano. Es un lugar muy pequeñito pero muy hermoso. Amén. Mis padres son cristianos desde el día que yo nací, desde antes que naciera. Se cumple la palabra del Señor cuando dice que Él nos elige desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Amén. ¿Cuántos creen que Dios los llamó a este lugar con un propósito? ¿Cuántos creen que Dios los salvó con un propósito? Amén. Jehová es el que cumple el propósito en nosotros. Mis 9 hermanos, aparte de mí, tengo 5 hermanos varones y 4 hermanas mujeres. Crecimos en esa comunidad, en esa localidad, pasando carencias económicas, porque papá fue pastor, ejerció el pastorado ya 42 años. Es un hombre que ahora ya tiene 73 años. Y yo recuerdo, hermano, que en esa comunidad donde crecimos, mis hermanitos y yo, no había tantas posibilidades de salir adelante. Papá era agricultor, se dedicaba a la agricultura, a la albañilería y trabajaba para Dios. Y cuando yo era niña, hermano, me gustaba mucho estar en la iglesia, en la escuelita dominical. Pero cuando tuve 14 y 15 años, me rebelé en contra de mis padres, como muchos jovencitos hoy en día. Y nos rebelamos en contra de los padres porque simplemente vemos, hermanos, ciertas cosas que nosotros creemos a nuestra edad que no está bien. Y me acuerdo el día que yo le dije a mi madre, me voy a ir de tu casa. No me gusta lo que papá predica, ni tampoco me gustan tus reglas. Porque yo quería hacer mi voluntad y en la casa había normas, había reglas. Mi padre me decía, no te quiero fuera de la casa más de las 9 de la noche. Y yo lo hacía más adrede. Me decía, te quiero ver en el culto cuando yo esté predicando, y no lo hacía. Hacía lo contrario de lo que papá decía. Recién acababa de cumplir los 15 años cuando le dije a mi madre, me voy de tu casa. Mi padre me quiso corregir, me recuerdo que noches antes de que yo decidiera salirme de la casa, me quiso corregir y yo le dije, ¿sabes qué? Bien, mira bien este rostro porque nunca más lo vas a volver a ver. Cuando yo decido salirme del hogar, hermano, yo voy apenas contando con 15 años de edad, pero queriendo comerme el mundo entero. Cuando yo voy saliendo del patio de mi casa, mi madre está llorando, está triste, está desesperada, porque yo siendo la mujer de las menores se iba a salir. Cuando yo casi termino de cruzar el patio, mi madre grita unas palabras con toda su fuerza y desde el fondo de su corazón ella me dice, escúchame bien, profetizo sobre tu vida que un día vas a andar predicando a Jesucristo. Sabe que a veces las oraciones de una madre pesan en los hijos. Amén. Porque Dios no olvida las lágrimas de una madre delante de Él. Cuando yo escucho eso, yo me regreso y tiro a mi madre a loca. Me burlo de ella y le digo, ¿sabes qué? Yo no soy loca como mi papá. Ustedes están locos por andar predicando eso. Yo no. Yo quiero una vida de abundancia para mi vida. Yo quiero algo que me llene mi futuro. Yo quiero conocimiento, quiero cultura, quiero dinero. Yo no quiero pasar en la misma miseria que pasó mi padre. Le reprochaba muchas cosas a mis padres. Cuando yo salgo, hermano, me voy a la Ciudad de México a trabajar sin tener ningún conocimiento de trabajo. Me encuentro fuera de la casa, a donde ya nada es igual.
podía contestar porque me corrían inmediatamente del trabajo. Viví 2 años y medio en la Ciudad de México. A los 6 meses me hablaron que mi padre se había enfermado de tristeza porque yo me había salido de la casa. Yo con mi corazón endurecido, lleno de rebeldía, yo dije, no me importa, allá ellos. A los 2 años y medio conozco un hombre que me ofrece la luna, el sol y las estrellas y me propone matrimonio. Cuando yo llego a la ciudad de Veracruz, llego con ese hombre conmigo y le digo a mis padres, les vengo a avisar que me voy a casar. Mi madre se sorprende y me dice, no puede ser, porque ese hombre no te conviene. Mi padre me dijo, si quieres mi aprobación no te la doy, porque ese hombre no teme a Dios y te va a ir mal. Yo le dije a papá, ¿y cómo sabes tú que me va a ir mal? Y él me dijo, hija, escucha los consejos de tus padres. En mi rebeldía yo dije, no me interesa lo que ustedes digan, ni les vengo a pedir permiso, les vengo a avisar que me voy a casar. Así lo hice, hermano, rompiendo el primer mandamiento con promesa. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta vida y tus días sean prolongados. La paga del pecado es la muerte. Amén. La desobediencia trae consecuencia. Y cuando yo le digo a mis padres que no les iba a pedir permiso, que solamente les iba a avisar, hice mi propia voluntad y desobedecí a mis padres. Mis padres, con tristeza en su corazón, no les quedó de otra más que aceptar lo que yo decía. Pero a la semana, hermano, de que ese hombre me había jurado amor eterno, de que me había dicho que me iba a proteger, que me iba a proveer, que me iba a cuidar, que me iba a amar, que me iba a respetar, que iba a hacer todo lo posible para hacerme feliz. A la semana que nos habíamos casado, a la semana me estaba maltratando. Fueron los primeros golpes que yo recibía. A la semana. Mi mundo se frustró, porque cuando yo me casé yo dije, yo voy a ser una esposa como lo es mamá con papá. Yo lo voy a atender, lo voy a cuidar, me voy a preocupar por sus cosas, voy a mantener la casa limpia. Lo mismo que hacía mi madre, dije, yo lo voy a hacer. Iba con toda la intención buena del mundo de querer formar una familia feliz. Pero ese hombre, hermano, cuando me mira y empieza a ver al grado de cómo yo desobedecí a mis padres, y él decía, si no te sometiste a tus padres, te tienes que someter a mí. Y comienza un grado de violencia que a los 3 meses, hermano, me avisan y el médico me dice que yo estoy embarazada. En esa misma semana, un día lunes, cuando yo voy a un centro de salud y me dicen que yo estoy embarazada, y yo alegre y contenta
los últimos 5 años que viví con ese hombre, hermano, fueron maltratos. En medio de la violencia procreamos 2 hijas más. Cuando me avisan por segunda vez que yo estoy embarazada, me acuerdo, hermano, que cuando ese hombre llegaba tomado, ebrio, a golpearme, yo solamente cubría mi estómago. Yo protegía a mi bebé y yo decía, no le va a pasar lo mismo que al primero. Yo hablaba con mi vientre, con mi hija adentro de mí. Yo le decía, bebé, yo te voy a cuidar, yo no voy a permitir que te maten como tu hermanito. Y cuando ese hombre me golpeaba, hermano, yo cubría a mis hijas adentro de mi vientre. Al año y medio estaba naciendo mi segunda hija. Y sabe, eran momentos que yo tenía de alegría cuando veía a mis hijas nacer, pero también eran momentos de tristeza, porque yo decía, ¿qué futuro les espera a estas niñas? ¿Qué futuro hay para ellas? El mismo que el mío. Durante 5 años, hermano, viví una violencia tremenda. Las mujeres, cuando usted las mira que están siendo maltratadas, que están siendo marginadas, que están siendo violadas, dañadas, y las mira aún viviendo ahí, usted se pregunta y dice, ¿por qué no salen de esa casa? ¿Por qué no lo demandan? ¿Por qué no hacen algo? Yo les digo, ¿por qué? Porque hay un miedo que nos paraliza. ¿Saben que ese hombre diariamente ponía una pistola en mi cabeza y me amenazaba y me decía, si tú hablas de lo que yo te hago, si tú me acusas ante las autoridades, si tú le dices a alguien lo que estás viviendo, te voy a matar a tus hijas, las voy a hacer pedazos, las entierro en el jardín y nadie las va a reclamar? Porque este hombre todos los días me decía, nadie te quiere, tu familia te desprecia, nadie te ama. Y sabe que cuando yo salía corriendo a buscar ayuda, encontraba puertas cerradas, nadie que me ayudara. Y yo decía, tiene razón, nadie me quiere, ni mi familia ni mis hermanos, estoy sola. Él me decía, eres una basura, no sirves para nada. 5 años repitiéndome lo mismo hasta que yo me lo creí. Y sabes, hermano, cuando casi finalizaban los 5 años, ese hombre me propinó una golpiza que me rompió la costilla izquierda, la cabeza. Yo salí corriendo de esa casa buscando ayuda. Toqué la puerta de un familiar y le dije, ayúdame, mira cómo vengo. Iba sangrando de la cabeza, con una rotura en el cuello y la costilla rota. Cuando ese familiar abre la puerta, solamente me dice, tienes lo que te mereces, y volvió a cerrar la puerta. Y ese hombre se decía que amaba a Dios, decía que era un adorador de Dios, y cuando me cierra la puerta, hermano, viene un odio en contra mía y en contra de Dios. Y yo le empiezo a gritar a Dios y miraba hacia el cielo y le decía, eres una mentira, no eres real, tú no existes para mí. Porque si realmente existieras, si tú fueras real como mi papá dice, como mi hermano dice, me ayudarían, pero no me ayudan. Y yo le decía, es mentira que tú vives, es mentira que tú eres real. Y sabe, blasfemaba en contra de Dios. Esa noche decidí dejar a ese hombre. Cuando yo decido separarme de él, vienen muchas cosas a mi vida. Empiezan a criticarme por ser la mujer que abandona al marido. La sociedad empieza a juzgarme. Mis hermanos empiezan a odiarme porque la gente empezó a decir, la hija del pastor dejó al marido. Mis hermanos me odiaban por tener un mal testimonio para mi padre. Y mis padres simplemente se hacían a un lado. ¿Sabe? Cuando yo viví todo ese maltrato, yo ya no tenía corazón, no
donde vivir. Hubo noches que yo tenía que dormir en una central de autobuses porque no tenía donde vivir. Hubo noches, hermano, que yo tenía que dormir en el suelo con mis hijas, solamente cubriéndolas con la chamarra que tenía encima. Ahí con ellas, cuidándolas, protegiéndolas, porque no tenía un lugar donde vivir. Y ahí, hermano, en ese lugar yo maldecía a mi familia, maldecía a Dios, maldecía mi vida. Y yo decía, ¿para qué vivo? ¿Para qué existo? Pero yo no sabía, hermano, que Cristo tenía un plan preparado para mi vida. Yo no sabía que Dios ya me había escogido desde el vientre de mi madre, me había santificado desde antes que yo naciera y que me había prometido vida eterna y una vida mejor. Mucha gente se acercaba a mí en esa condición. Mucha gente arrojaba monedas. Mucha gente, hermano, me empobreciaba. Y mucha gente me bendecía también. Pero mucha gente pasaba por ahí y también me daba un folleto y me decía, mira, busca de Dios. Y yo con mi amargura y con el odio en mi corazón rompía el folleto, rompía el tratado que me daban, se los tiraba y me decía, ahí está su Dios, yo no necesito de Dios. Y sabe, el tiempo pasó. Una noche enfadada, ya de tan
médico en su mano y me dice: lo sentimos mucho, estás desahuciada. Tus defensas bajaron, tus órganos se dañaron, la sangre que te ponemos, al momento que te la ponemos, la contaminas. Traes una infección muy grande en la sangre llamado cáncer corrosivo. Comúnmente le llamamos leucemia. Y me dice ese médico: no podemos hacer nada por ti. Y aparte de eso, el seguro ya no te está ayudando. Tuve que salir de ese hospital, hermano. Me ingresaron a otro hospital. Y cuando yo llegué a ese hospital, me empezaron a hacer los mismos chequeos, pero ahora yo tenía que pagar las unidades de sangre, tenía que pagar la medicación, tenía que pagar los tratamientos. Sarita, una mujer que recién mi esposo conoció en Reynosa, era la mujer que estaba a mi lado. Y Sarita me dice: Carmen, ¿y ahora qué vendo? Ya no tienes nada en la casa que vender. ¿Vendo el carro? Le dije: está bien, Sarita, véndelo. Después va conmigo y me dice: Carmen, ya no hay dinero en la tarjeta en el banco, ya no hay carro, ya no hay cosas. ¿Qué hacemos? El médico me dijo una cosa. Me llaman una mañana, me sacan de terapia intensiva, me sientan en una silla de ruedas y en un cuarto de hospital, a donde estoy sentada ahí, hermano, sin familia, sin amigos, porque los amigos nada más estaban cuando había fiestas, los amigos estaban cuando recibes el aguinaldo, el fondo de ahorro, los amigos están ahí cuando tú les puedes ofrecer algo, pero cuando ya no tienes nada que darles, los amigos desaparecen, todos se van. ¿Sabe por qué? Porque el único amigo fiel y verdadero se llama Jesús de Nazaret. Porque el único que no te abandona, que no te traiciona, que no te miente, que no te daña, se llama Jesucristo. Él es el amigo fiel. Y Sarita, una mujer de Dios, que día tras día que yo la miraba en la empresa me decía: Carmen, estoy orando por ti. Carmen, estoy orando por ti. Una vez enojada le dije: ¿sabes qué, Sarita? Ya no ores por mí. Si tú me dices esas palabras me voy a enojar. Y ella me dice: pues aunque te enojes conmigo, voy a seguir orando por ti, porque un propósito Dios tiene para ti. Cuando estaba en ese hospital, hermano, el médico de guardia salía a decir que pasara la visita de Carmen Montalvo. Yo le decía al médico: ni se preocupe, porque aquí no hay nadie que me visite. Yo no tengo familia. Y sabe, para finalizar el mes de febrero, me estaban diciendo que yo no tenía remedio. Mi mundo se vino abajo, hermano, porque yo tenía dos pequeñitas de 8 y 9 años. Mis hijas habían sido mi motor para seguir adelante, continuar cada día, levantarme cada mañana, cada noche, ir a trabajar, cada día tomar mis libros y estudiar. Habían sido mi motor, mi ánimo para yo seguir adelante y ser alguien, una triunfadora en la vida. Cuando a mí me dicen que yo me voy a morir, se viene mi mundo abajo. Y yo decía: en vano trabajé, en vano estudié. ¿Para qué me sirvió tanto si ahora me voy a morir? Mis hijas se van a quedar solas, no tienen un padre que las guíe, no tienen nadie que las ame. Yo soy lo único que tengo. Yo le decía a Dios: ¿por qué haces eso conmigo? Realmente tú no existes. Y en esa silla de hospital, hermano, vino a mi mente dos viejitos que me amaban. Vino a mi mente, hermano, recordando a dos viejitos que estaban allá enfrente Altamirano, y que yo dije: ya no tengo a nadie, ya no tengo amigos, ya no tengo dinero, ya no tengo nada. Voy a ir a buscar a mis padres. Decidí y tomé la decisión de viajar a Veracruz. Cuando yo llego a Veracruz, hermano, mi madre y mi hermano menor me están esperando en la central de autobuses. Cuando mi madre me ve,
a Dios. No en vano le he servido con todo mi corazón. Y sabe, muchas noches mi papá estuvo de rodillas pidiendo a Dios por mí. Él me cuenta que 2 meses antes de que yo enfermara, hubo una campaña en el auditorio de la comunidad y él había visto predicar a una mujer bajita con mi tez, mi mismo tono de tez. Y cuando él la miraba predicando en ese auditorio, la hermana que se llama Carmen Rosas dijo algo. Dijo: quien traiga una petición, levante su mano y muéstresela a Dios. Dice mi padre que él estaba como a mediación del auditorio. Al auditorio le caben, no sé, 300 o 500 personas. Cuando él estaba a mediación del auditorio, dice que él dobló su rodilla, alzó su mano al cielo y le dijo: Señor, te presento a Carmen. Yo quiero ver a Carmen como esa mujer, predicando y hablando de ti. Cuando yo llego a la comunidad y mi padre me ve en esa condición, él no desistió de lo que le había pedido a Dios. Él oraba y decía: Señor, yo te presenté a mi hija delante de ti y yo la declaro una predicadora para ti. Y sabe, estuve desde el mes de febrero, marzo, abril y mayo. Fueron los últimos meses de agonía. Cuando venían las crisis a mi cuerpo, hermano, venían fiebres, dolores de cabeza, náuseas, y venían dolores que son insoportables. Yo sentía como si golpearan mi cuerpo por la noche y al día siguiente mis huesos estaban quebrados y la sangre no circulaba en mi cuerpo. Saben que eran medias cubetas de sangre que mi madre tiraba por los órganos que yo vomitaba. El médico le explicaba a mi mamá y le decía que era porque las fiebres cosían por dentro los órganos y los órganos se desintegraban por el cáncer que yo tenía. Saben que para finalizar el mes de mayo del 2007, para ser exacto el día 22 de mayo, después de que mi madre había buscado muchas alternativas de médicos para que me checaran, para que le dieran una palabra a mi madre de que yo iba a estar bien, me llevan a la ciudad de Gutiérrez, Zamora, diciéndole a mi madre que había un oncólogo de Estados Unidos que había venido a la ciudad de Poza Rica a dar unas conferencias. Cuando ese médico se entera de mi caso, porque yo había sido muy sonado por la región, se entera de que había una mujer desahuciada desde el mes de febrero, desahuciada por la ciencia médica, pero que sus órganos aún funcionaban. Empieza ese médico y se interesa por lo que yo tenía. Le avisan a mi madre, la gente municipal le dice, va y le dice: señora, en Gutiérrez, Zamora hay un médico que quiere ver a su hija. Esa tarde, hermano, me da la última crisis, me llevan a ese hospital, me internan, y después de 3 horas que el médico estuvo haciendo experimentos y sacando biopsias de mis órganos internos, cuando salían de mi cuerpo, el médico dice que el tejido estaba muerto, que no tenía vida. Y él decía: yo no entiendo por qué esta mujer vive, yo no entiendo por qué respira, no tiene pulmones, no tiene riñones, no tiene páncreas, no tiene intestino, su matriz está deshecha, sus huesos están torcidos, tiene un cáncer que la carcome, yo no entiendo por qué vive. Mi madre decía: por la misericordia de Jesucristo, porque Cristo vive, Carmen vive, porque Cristo vive, Carmen vive, aleluya. Le dan una última recomendación a mi madre y le dicen: señora, si nunca le ha dado un buen regalo a su hija, hágalo hoy, porque esta noche su hija va a morir. Mi madre, en todo el transcurso de Gutiérrez, Zamora, la comunidad me abraza y me pide perdón. Pero 3 días antes, hermano, de que me llevaran a ese hospital, se habían roto mis cuerdas bucales, el tímpano del oído se había reventado y la retina de mis ojos se había reventado. Cuando yo sentía los abrazos de mi madre, yo sentía como espinas en mi cuerpo. Cuando mi madre me gritaba y me decía: perdóname por no ser una buena madre, perdóname, hija, quédate conmigo. Cuando mi madre lloraba
decía, tenía razón aquel hombre, mi familia no me quiere, todos me desprecian, no van a ayudar. Y esa noche, hermano, cuando me escucha mi hija que estaba hablando con su tía las consolaba y les decía, tu mamita se va para el cielo, tu mamita ya no va a estar con nosotros. Y empezaba a platicar con ellas. Mi hija la mayor tenía 9 años y mi hija era muy apegada a mí, y empezó a decirle a su tía, pero yo no quiero una mamita. Y ella le decía, no, tía, yo quiero una mamita aquí conmigo. Y mi hija de 9 añitos levantó su manita al cielo y le empezó a decir a Dios, Señor, si tú eres real,
empiezo a vivir la experiencia más bonita de mi vida. Y comienzo a sentir, hermano, una presencia que se acercaba a mí. Y comienzo a ver el lugar más hermoso y más glorioso que haya visto. Yo no sé si tú le crees a la palabra de Dios, pero cuando Apocalipsis dice que las calles son de oro y el mar es de cristal, es cierto. Hay un lugar allá en el cielo preparado para los que le aman. Hay un lugar allá en el cielo preparado para el que ama y sirve a Jesucristo en una vida respectiva. ¿Sabes, hermano? Comencé a ver lo más glorioso. Y yo lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba inconteniblemente. Y yo me sentía sucia, me sentía indigna. Y yo decía, ¿qué hago aquí? No merezco estar aquí. Yo siento un personaje que se acerca a mí. Y cuando yo quise levantar mi rostro, ¿sabes? Que lo primero que veo son los pies más gloriosos que yo he visto. Levanto mi vista y yo veo una túnica. Y de repente veo un cinto dorado, bordado con letras de oro que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo estaba viendo al Hijo Jesús. Yo estaba viendo al Rey, al que fue inmolado, al Cordero que fue inmolado. ¡Aleluya! Y sabes, hermano, yo quiero sentir en mi corazón cuando Él empieza a hablar. Empiezo a sentir una voz tan gloriosa, tan bonita, que empieza a limpiarme, que empieza a sanarme. Yo sentía como los demonios huían de delante de la presencia de Él y empezaba a limpiarme y me mostraba sus manos y me decía, mira, fue por ti que yo lo hice. Mira, con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongo mi misericordia. Yo empezaba a ver las manos más gloriosas y sus heridas en sus manos y en sus pies. Y yo le decía, no puede ser. Yo me negué de ti. Yo dije que tú no vivías. Yo dije que no eras real. Yo dije que no existías. Y sabes, de repente Él me decía, mira, por la misericordia de otros es que tú estás aquí. Por la misericordia de otros es que tú estás aquí. Tú vas a ir y le vas a decir al hombre que yo soy real. Le vas a decir a mi iglesia que yo soy real. Le vas a decir a aquella alma necesitada que yo soy real. Y Él decía, por la misericordia de otros. Y ese otro, hermano, eres tú. Ese otro es el drogadicto. Ese otro es el sicario. Ese otro es la prostituta. Ese otro es el alcohólico. Ese otro es el matrimonio destruido. Ese otro es esa alma que no tiene paz en su corazón. Y Él me decía, vas a ir y le vas a decir a la gente que yo soy real. Que si no me bajé de esa cruz fue por amor a ellos y por amor a ti. Y sabe, yo comenzaba a sentir como Jesús limpiaba mi corazón. Y hubo un momento, hermano, que Él extendió su mano frente a mí y me dijo, recibe paz. Y yo me levanto y comienzo a caminar con Jesús. Comienzo a ver cosas, hermano, que si te las narro en este día no tendríamos tiempo hasta la noche y nos amaneceríamos. Pero lo que sí te quiero decir es que hay un lugar preparado para los que aman a Jesús. Él decía, mira, y cuando me decía, mira, yo miraba tantas cosas bellas. Miraba aquella mansión que está preparada por no hecha de mano de hombre, sino hecha por la misma mano de Dios. Yo veía como esas columnas, hermano, de las que habla la Biblia están allí. Y yo miraba dos puertas, una grande y una pequeña. Y cuando en mi corazón había una inquietud de llegar hacia esa puerta, Jesús decía, espera, porque esa puerta es para los escogidos. Aún no es tiempo de que se salga. Y empecé a caminar con Jesús, hermano. Y de repente, cuando yo empiezo a caminar sobre un umbral y platicaba con Él y hablábamos y me decía tantas cosas, yo empiezo a escribir en una libreta lo que Jesús me decía. Yo sentía como si tuviera frente a mí una libreta y estuviera escribiendo lo que Jesús me decía. Y me decía, mira, todo esto es para que
y que yo estaba ahí escuchando y yo escribía. Él me decía, yo escribía. De repente, hermano, de lo bonito se cambia lo feo. Y de repente cuando me vuelve a decir, mira, es que mi iglesia ya no me cree. Y cuando, hermano, él extiende otra vez su mano y se ve una cortina, pero ahora hay un lugar desértico, ahora hay un lugar feo, horrible, y un abismo al frente de mí se empieza a abrir. De repente, hermano, siento que empezamos a descender, y cuando él me pone frente al infierno, yo empiezo a ver cómo la gente grita, cómo hay alaridos, cómo hay gente pidiendo auxilio. Hay hermano, no te sorprendas por lo que te voy a decir, pero en ese lugar hay pastores, hay profetas, hay evangelistas, hay ministros de alabanza, hay gente que dice que ama a Dios, pero que no guarda sus mandamientos. Sobre su frente y sobre su pecho hay una placa, y ellos repiten su pecado y dicen, yo estoy aquí por fornicario, yo estoy aquí por adúltero, yo estoy aquí por ladrón, yo estoy aquí porque maté, yo estoy aquí porque hablé de alguien. Y todo, hermano, estaba dicho en su frente y en su pecho. Y yo vuelvo a ver, hermano, donde yo miré, y mi atención se fijó en una gente que brincaba todo el tiempo, en una gente que bailaba todo el tiempo. Y de repente, hermano, mi vista se queda clavada en sus pies, y yo veo, hermano, 5 pulgadas de metal sobre sus pies con puntas. Y yo empiezo a mirarlos, y cuando veo sus rostros, ellos decían, es que a mí me gustaba bailar. Y según, hermano, el pecado que tú cometas aquí en la tierra es como eres castigado allá en el infierno. Y saben que esa gente bailaba por toda la eternidad, pero su castigo era estar sobre unos 5 pulgadas de metal, unos picos danzando. De repente, cuando mi vista, hermano, y veo otra mujer que está ahí gritando, siendo atormentada, y de repente, entre los gritos, entre las llamas, entre lo que estaba allí, sale una serpiente y muerde su lengua y se le estira hasta que la mujer grita desesperada de dolor. Y esa serpiente muerde su lengua y casi hasta arrancársela viene otra vez de regreso y entra por su boca y sale por su parte íntimas. Y esa mujer decía, es que yo hablé mal de las personas. Dice la Biblia que los mentirosos no tienen heredad en el reino de los cielos. Yo veía, hermano, como un hombre agarraba el vaso creyendo que era agua, porque siente mucha sed, y vino como el agua, y todo su organismo